La señal que vino del fondo del océano. En 2018, un buque de investigación oceanográfica llamada Abyss Explorer fue enviada al centro del Triángulo de las Bermudas. La misión era investigar una anomalía detectada por satélites, una señal de radio extremadamente profunda que parecía provenir del fondo del océano. El equipo estaba formado por 6 científicos. El líder era doctora Elena Vargas, experta en acústica submarina. El ingeniero principal era Tomás Ríos, encargado de operar el submarino robótico. También estaba Eric Doyle, Lucía Navarro, Kevin Park y el capitán del barco, Marcus Hale. La señal extraña no era natural, no era humana. Era un patrón repetitivo que parecía un mensaje. Cuando llegaron a la zona, Elena ordenó bajar un dron submarino. Profundidad actual 4.300 metros, informó Tomás. El fondo marino apareció en las pantallas, oscuro, vacío, cubierto de sedimento. Pero algo estaba ahí. Una estructura enorme emergía del fondo del océano. No era una roca, no era un barco hundido. Era una construcción gigantesca y antigua. Parecía una ciudad enterrada. Las cámaras mostraron pilares enormes, columnas y estructuras posibles. «Eso no puede ser natural», susurró Elena. Entonces la señal se volvió a escucharse, pero ahora era mucho más fuerte. El dron avanzaba hacia el centro de la estructura. Allí había un agujero enorme, un pozo, más profundo que el resto del fondo marino. Al sonar marcaba una profundidad imposible. No tenía fondo, dijo Tomás. Entonces ocurrió algo. Las luces del dron comenzaron a fallar. La señal de radio se volvió ensordecedora y desde el agujero algo se movió. Una sombra gigantesca, más grande que el dron, más grande que cualquier animal marino. Las cámaras se acercó y durante un segundo se vio algo imposible. Un ojo enorme abriéndose en la oscuridad. El dron dejó de transmitir. En el barco todos quedaron en silencio. La señal de radio continuó, pero ahora no era un patrón, era una voz grave y profunda, y parecía estar diciendo una sola palabra: arriba. En ese momento, el barco comenzó a temblar. El radar mostró algo acercándose desde abajo, algo enorme, algo que estaba subiendo desde el fondo del océano. El avión que nunca aterrizó. En 1997, un avión militar de reconocimiento llamada Raven 12 despegó desde Florida para una misión secreta. El piloto era comandante Alex Turner, uno de los mejores aviadores de la Fuerza Aérea. Su misión era sencilla: cruzar el Triángulo de las Bermudas y probar un nuevo sistema de navegación experimental. El vuelo comenzó sin problemas, pero a los 40 minutos ocurrió algo extraño. El radar del avión comenzó a mostrar ecos falsos. Objetos aparecían y desaparecían. «Control, estoy detectando múltiples contactos», dijo Alex por radio. «Raven 12, no tenemos nada en nuestros radares». Alex frunció el ceño, entonces lo vio. A lo lejos, en medio del cielo, había un avión antiguo, un avión de la Segunda Guerra Mundial. Volaba lentamente frente a él. Alex se acercó. El avión no respondía a radio, no tenía luces y parecía estar completamente oxidado. Cuando se acercó más, leyó algo en el fuselaje. Flight 19. Alex sintió un escalofrío. Ese escuadrón había desaparecido en 1945 en el Triángulo de las Bermudas, pero el avión estaba volando como si nunca hubiera caído. Entonces algo peor ocurrió.
Dentro de la cabina del avión antiguo había alguien, una figura sentada en el asiento del piloto, pero no se movía. El rostro estaba oscuro, inmóvil. Alex trató de alejarse, pero su avión dejó de responder. Los controles se congelaron. El avión comenzó a seguir el avión antiguo automáticamente. Control, estoy perdiendo control del sistema. La radio emitió estática. El cielo se volvió gris. La temperatura en la cabina bajó bruscamente. Y de pronto aparecieron más aviones. Docenas, todos antiguos, todos dañados, todos volando en silencio alrededor de él. Aviones de diferentes épocas, algunos de los años 40, otros de los 60, otros completamente desconocidos, todos desaparecidos, todos volando en formación. Alex gritó, «Esto no es posible». Entonces las cabinas de los aviones comenzaron a iluminarse, y dentro de ellas las figuras giraron lentamente la cabeza hacia él. La cosa que imitaba voces. En 2004, un crucero pequeño llamado Ocean Whisper navegaba cerca del Triángulo de las Bermudas. A bordo llevaba 30 pasajeros y 10 tripulantes. Entre ellos estaba Sara Medina, una periodista que investigaba desapariciones marítimas. Durante la segunda noche de viaje ocurrió algo extraño. La radio del barco captó una señal de emergencia. Una voz masculina pedía ayuda. «Aquí, barco mercante Orión, estamos hundiéndonos». El capitán revisó el radar. No había ningún barco cercano, pero la señal era clara. «¿Puedes repetir tu posición?», preguntó el capitán por la radio. La voz respondió: «Estamos justo debajo de ustedes». Todos se miraron. «Eso no tiene sentido», dijo Sara. Entonces el sonar detectó algo. Una masa enorme bajo el barco. Pero no era un barco hundido. Se movía, muy lentamente. Durante la madrugada comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Algunos pasajeros escuchaban voces en los pasillos, voces familiares. Una mujer juró escuchar a su hijo llamándolo desde la cubierta, pero su hijo estaba dormido en la cabina. Un marinero escuchó la voz del capitán ordenándole ir a la sala de máquinas, pero el capitán nunca dio esa orden. Sara empezó a investigar, revisó el sonar otra vez. La masa abajo del barco seguía allí. Entonces la radio volvió a encenderse sola. La voz volvió, pero esta vez no era la voz del barco Orión, era la voz del capitán del crucero. «Abandonen el barco». Sara corrió al puente. El capitán estaba allí, confundido. «Yo no dije eso». En ese momento todos escucharon algo, un golpe debajo del casco. Algo estaba tocando el barco desde abajo. Luego vino otro golpe, más fuerte, y entonces una voz enorme salió de la radio, pero ahora imitaba muchas voces al mismo tiempo. Pasajeros, tripulantes, niños, adultos, todos hablando a la vez. «Vengan abajo». El sonar mostró algo horrible. La masa abajo del barco se estaba abriendo, como una boca gigantesca, y el capitán susurró algo que heló la sangre de todos. «Eso no es un barco, eso está vivo». Si te gustó esta historia, dale like y comparte, y suscríbete para enterarte sobre más historias de terror, ya sean en el mar, leyendas urbanas, mitos o simplemente historias que contaban nuestros antepasados.